¿Ahora? Ahora sí. Bueno, bien, ahora sí vamos a dar inicio a la charla. Cualquier cosa, lo mismo que dijo Claudio, si me dejan de escuchar, que alguien me avise por WhatsApp de los docentes. Y cualquier duda o consulta, me interrumpen y paramos, lo vemos, volvemos sobre lo que estamos hablando. En esta charla de presentación introductoria a lo que hacemos en el taller, vamos a estar hablando de los sistemas constructivos en el proceso de diseño. Y el objetivo general de esta charla es presentar la manera en que desde este taller abordamos los sistemas constructivos o de una manera más amplia, los problemas vinculados a la producción edilicia. En primer lugar, cabe aclarar que entendemos la arquitectura como hecho esencialmente construido. Esto quiere decir que no vamos a estar pensando en clave de forma o de espacio de manera abstracta, sino que siempre vamos a estar pensando en la forma y en el espacio arquitectónico a partir de los materiales, de las técnicas, de los procesos y los sistemas constructivos que le permiten constituirse como tal. Esto que digo puede parecer bastante obvio, porque uno cuando piensa en la arquitectura piensa en esta dimensión constructiva. Sin embargo, nos pasa muchas veces que nos encontramos corrigiendo trabajos sobre el tablero, trabajos de estudiantes, que no terminan de entender cómo se construyen y que sin embargo hay cosas dibujadas. Esa abstracción que nos permite el dibujo, de avanzar sin ese conocimiento, sin esa precisión acerca de cómo el objeto se puede llegar a construir, en la arquitectura encuentra un límite muy rápidamente. O sea, eso nos lo permite el dibujo porque es un medio y no un fin en sí, mismo, digamos. Nos permite pensar, pero para que pueda haber un salto desde ese medio al fin en concreto, que es la construcción, necesitamos pensar en clave de procesos constructivos. De esta manera, los sistemas constructivos los vamos a estar estudiando a partir de una relación indivisible con el proyecto de arquitectura. Lo que quiero decir es que, así como no entendemos los dibujos en sí mismos, sino que los entendemos como un medio, los sistemas constructivos no los vamos a entender como un hecho prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien esperaba en esta charla que al hablar de sistema constructivo empezáramos en aceros, se construye de esta manera, con la madera se construye de esta manera, con el ladrillo. Esa no es nuestra manera de entender los sistemas ni los procesos de diseño. Creemos que los materiales y los procesos constructivos van a estar siempre atravesados por el pensamiento arquitectónico y ese pensamiento arquitectónico va a ser el que les va a permitir presentarse de tal o cual manera. Que no hay una manera prescriptiva, como decía recién, sino que va a depender de la labor creativa que los arquitectos desarrollen. Para poder trabajar en esta dirección, o sea, para poder entender que los sistemas constructivos y los materiales no son datos rígidos con los cuales tenemos que manejarnos, sino que nos permiten o nos abren un universo de posibilidades, claramente vamos a tener que tener conocimientos acerca de cómo se comportan los materiales, cómo se vinculan entre sí, qué posibilidades estructurales tienen, qué posibilidades ante las inclemencias climáticas, qué posibilidades expresivas, qué condicionantes. Por supuesto que vamos a tener que pensar en términos de comportamiento, pero siempre persiguiendo una idea arquitectónica que les permita aparecer de un modo particular. Para poder avanzar en esta idea, o sea, parto de esta idea de creer, o la hipótesis de pensar que los materiales y los sistemas constructivos no son cuestiones prescriptivas y que el pensamiento arquitectónico les puede permitir aparecer como querramos. Para eso yo voy a recorrer una serie de conceptos a lo largo de esta charla que de alguna manera vienen a respaldar esta idea con la cual estoy presentando el problema en cuestión. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de forma en relación a los materiales. El problema de la forma en la arquitectura está en estrecha relación con el modo en que fue construido. En este sentido, Kant
creía que si uno le pregunta al ladrillo qué quiere ser, el ladrillo dirá que quiere ser un arco. En contraposición, Solano Benítez dice que el ladrillo es tonto, que en realidad el ladrillo no quiere ser nada, y por eso hace lo que quiere él con el ladrillo, ¿no? Paulo Méndez de Rocha creía que las pirámides son la máquina de su propia construcción, porque al poner una piedra arriba de la otra, el proceso constructivo resuelve la forma de la arquitectura. Para Nervi, en cambio, el hormigón es el mejor material estructural que se ha creado porque posibilita fundir piedras con cualquier forma deseada. O sea, ya se aleja de la cuestión de las pirámides. A mí lo que me interesa de traer a consideración o de poner en diálogo a estos 4 arquitectos es cómo, ante el problema de la forma y ante la relación entre la forma y los materiales, hay visiones casi antagónicas. Y esto me sirve en este sentido, en poder abonar que no hay una única manera, que no hay un sistema que determine una arquitectura, sino que el pensamiento arquitectónico es el que va a condicionar o va a inventar, a repensar, a recrear cada vez esta relación entre materias o sistemas constructivos y forma arquitectónica. Ahora bien, hablamos del problema de la forma, vamos a pensar en la cuestión del espacio. Cuando nosotros pensamos el espacio desde la arquitectura, vamos a estar pensando en un vacío, pero no es un vacío como cuestión abstracta, sino que va a ser un vacío que va a estar condicionado por la materia que lo define. Acá tenemos 2 iglesias de Le Corbusier y vemos cómo esos vacíos interiores, esos espacios interiores, cambian o adquieren características específicas en función de las texturas de las paredes, los colores, las distancias de las paredes entre sí, las alturas, que desde el piso hasta el techo, los espesores de las paredes que se definen en los vanos. O sea, uno puede entender el grosor de esa pared a través de la oquedad que aparece por el vano, la luz que condiciona ese vacío. Entonces, como plantea Leibniz, el espacio siempre va a ser consecuencia de la relación de coexistencias entre cuerpos o materia. En clave arquitectónica, no hay espacio donde no hay materia. Sea cual sea la materia que lo contiene, va a estar transformando ese espacio. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de materia? En principios, al hablar de materia, vamos a estar hablando de materiales. Pero no vamos a estar hablando de materiales tal como nos vienen dados, sino que vamos a pensar los materiales a partir de una manipulación expresiva que los transforma. En este sentido, Mies van der Rohe, quienes vienen de materialidad seguramente ya escucharon esto muchas veces, pero no importa, se lo van a aprender de memoria. Mies decía que cada material tiene sus características específicas que tenemos que comprender si queremos olvidar que no todo depende del material, sino de la manera en la cual lo usamos. Y en este sentido, volvemos a la idea de que los sistemas constructivos no van a ser determinantes. Que va a haber un pensamiento que nos permita modificarlos y de alguna manera hacerles ser lo que nosotros querramos. Cuando Bernini hace que la piedra se ablande, hay evidentemente una concepción del mármol como materia que le permite ser otra cosa. Ferrari Becker afirma que un material se convierte en materia cuando pasa a ser parte sustantiva del pensamiento arquitectónico. Y en este sentido, me parece que esta obra es bastante elocuente de esta idea. Son las bodegas Dominus de Herzog y de Meuron, que, digamos, lo que hacen los arquitectos en esta obra es tomar un material que no le era propio a la arquitectura. Hoy por hoy, este objeto, el gavión, se ha visto en algunas obras de arquitectura, pero cuando los arquitectos incorporan o hacen por primera vez esta obra, no estaba tan difundido este material entre la arquitectura, sino que era un material tomado de la ingeniería. Pero lo que hacen los arquitectos es no tomar el material tal cual les venía dado, sino que repiensan que esto es un módulo, que las piedras pueden variar,
que pueden ser más o menos densas, más o menos pequeñas. Entonces ya no están pensando en el gavión, sino que están pensando en un concepto a nivel de material. Y además, ese nuevo material les permite incorporar dimensiones inmateriales, la luz, la brisa, los olores. Hay una relación de filtro entre el interior y el exterior que queda determinada por la definición material de la envolvente de este proyecto. Rafael Moneo hace un análisis de esta obra y dice que las bodegas se presentan como simple exaltación y celebración de la materia, que cuando Herzog y Mebrón descubren a través de la arquitectura la transparencia literal del muro de piedra, inventan un material, inventan un concepto. Si uno piensa en un muro de piedras, no va a pensar en un elemento transparente. Probablemente esté pensando en una cuestión ciega y pensará en vanos que se operan sobre ese muro para dejar pasar la luz, el aire. Esto no, hay otra manera de concebir el muro de piedra. Por eso es importante acentuar que al hablar del sistema constructivo vamos a estar pensando en materiales y en técnicas. Nosotros si pensamos en una manera de construir con piedra, en una técnica aplicada a la construcción con piedra, probablemente pensemos en un mampuesto, o sea, en pensar en apilar, como decía Méndez de Rocha, una piedra arriba de la otra. Sin embargo, Herzog y Mebrón hacen otra cosa con la piedra. Ese hacer otra cosa es una operación técnica sobre la materia. Esta obra de Giovanni Anselmo, que pone en relación un pedazo de cuero, un pedazo de hormigón, un palo de madera, a partir de una serie de operaciones técnicas, de meter el cuero en el hormigón antes de cuando se vuelca la pieza, antes de que frague, de torsionar el cuero, de trabar el palo, empiezan a generarse una serie de operaciones sobre los materiales que son las que le permiten aparecer como aparecen. Esta dimensión técnica va a resultar determinante del proceso de concepción y elaboración del proyecto de arquitectura. Nosotros empezamos hablando de la forma, del espacio, de la materia. Bueno, ¿cómo empieza a articular todas estas cuestiones la dimensión técnica? Muñoz Cosme, que es un arquitecto español que ustedes tienen en la bibliografía, explica que la técnica permite avanzar sobre la certidumbre de la posibilidad de realización de la arquitectura pensada. O sea, tener conocimiento técnico me permite avanzar sobre una idea que dio origen a una intención de proyecto. En este taller, esa posibilidad de ejecutar lo pensado es casi como la piedra fundacional. Todo lo que pensemos, todo lo que dibujemos, tiene que poder ser ejecutado. Eduardo Sacriste, en el libro Charla para principiantes, explicaba que no es posible proyectar con libertad cuando la mente está trabada por falta de conocimientos que debe armonizar en su creación. Y por eso creemos que involucrarnos en el conocimiento de los materiales, de las técnicas constructivas, nos va a dar a todos una suma de argumentaciones para poder avanzar en nuestro ejercicio proyectual. Cuando Miguel Fisac de alguna manera inventa estas piezas de hormigón premoldeado a partir del espacio que estaba queriendo proyectar del Centro de Estudios Hidrográficos, hay una posibilidad de esto que decía Muñoz Cosme, ¿no? La posibilidad de concretar lo pensado está dada por la invención de un sistema constructivo y de un proceso constructivo. Hay un material que nace a partir del proyecto, que no existía antes y nace a partir del proyecto. Vemos cómo, en el caso de las bodegas, se tomaba un material que no le era tan propio a la arquitectura y a través del pensamiento arquitectónico se aparecía una nueva idea en relación a los muros de piedra. En la obra que veíamos recién de Fisac, la necesidad de cubrir determinadas luces, de generar ingresos de luz, de resolver este espacio del centro hidrográfico, daba paso a la invención de un nuevo sistema constructivo premoldeado.
En este caso, en esta obra de Renzo Piano, el Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, en Nueva Caledonia, aparece de alguna manera, una reversión de técnicas constructivas tradicionales. Lo que hace Piano es partir de las cabañas de los Kanak, unas cabañas que eran típicas de Nueva Caledonia, pero ¿qué pasa? El centro cultural requería materiales que puedan ofrecer un buen comportamiento ante los parásitos, ante la humedad, ante las cuestiones del entorno, digamos, que no se vieran deteriorados. Tenían ciertas exigencias en términos de ensamblaje para asegurar justamente la seguridad, o para dar seguridad en el ensamblaje de estas piezas, porque se trataba de un espacio público. Se incorporó como decisión de proyecto cierta tecnología aplicada al confort, o sea que estos filtros que tenían un origen en la arquitectura tradicional se vieran de alguna manera ofrecieran una mejor performance a partir de poder abrirse y cerrarse, regular el ingreso del aire, regular el paso de la luz. Entonces se hizo un despliegue de tecnología para permitirle cierta versatilidad desenvolvente, pero se parte de alguna manera de una técnica constructiva tradicional. Se revisa, se repiensan los materiales, los procesos constructivos, y se da paso, a partir del proyecto arquitectónico, a una nueva posibilidad constructiva y material. Cada bando va a decir que sin el conocimiento del proceso constructivo, el arquitecto se encuentra en un laberinto sin salida, y sostiene que sin información técnica, un arquitecto no puede ser muy creativo. Para expresar una imagen, no basta con soñar una imagen, hay que saber construirla. Cuando Álvaro Siza sueña esta imagen, evidentemente que el descanso o la certeza de que esta imagen pueda ser construida está apoyada en esa dimensión o en ese conocimiento riguroso de la técnica y de los procesos constructivos. El ingeniero que colaboró en esta obra con Siza, que es el ingeniero Balmón, explica que el misterio está en el cálculo invisible del equilibrio exacto. Lo de arriba frente a lo de abajo, la sustancia frente a la inmaterialidad, la luz frente a la sombra. Más allá del esfuerzo poético del ingeniero y de la belleza en esa descripción que hace de este espacio, a nosotros como arquitectos lo que nos tendría que surgir, o lo que me surge a mí como duda es, ¿cuál es el misterio real? Porque lo que cuenta el arquitecto es una cuestión de voluntad poética y que se cumple y que se evidencia en la obra. Pero el misterio es otro, ¿cómo hacer que esta pieza de hormigón, que cubre 70 metros de luz, que tiene solamente 20 centímetros y que parece una lona, pero es una piedra, está apoyada solamente en sus extremos y se sostiene perfectamente? Esa, de alguna manera, exquisitez constructiva implica, supone, un conocimiento riguroso de cómo se comporta el material, cómo van a ser esos anclajes, dónde se va a traccionar o a flexionar ese elemento. Hay que conocer, evidentemente, en profundidad el comportamiento de los materiales, de los procesos constructivos, cómo se ejecuta esto. Es una pieza postezada, entonces hay todo un artilugio, un despliegue otra vez de estrategias constructivas que permiten que esto se presente como tal, que permiten que esa imagen soñada se pueda construir. Probablemente si cualquiera de nosotros sueña una plaza techada de 70 metros de luz, abandonaríamos probablemente rápidamente la idea. No quiero ser tan negativa, pero es difícil avanzar sobre esa idea porque es muy complejo. Esa complejidad se resuelve con conocimiento técnico. Y lo que nosotros esperamos desde el taller es que puedan dar el salto hacia estos proyectos. Esto que decíamos recién, de que uno sueña una imagen y lo abandona porque no sabe construirlo, nos pasa mucho cuando nosotros leemos memorias descriptivas, y seguramente
acá todos nos podemos calzar el saco de que del hecho de escribir memorias descriptivas muy prometedoras, muy interesantes, que cuentan un proyecto muy seductor, y sin embargo, cuando vamos al dibujo, eso no está, se pierde, no se encuentra. Esa distancia entre las intenciones o lo que uno quiere hacer con el proyecto y lo que finalmente sucede en el proyecto, tiene que ver con esa falta de conocimiento técnico. Entonces, lo que nosotros esperamos es que los proyectos puedan hablar por sí mismos, puedan hablar su propio lenguaje y ser coherentes con esa memoria que los presentaba o que los presenta. Diferentes autores asocian el problema de la construcción al lenguaje. Para Perret, la construcción es la lengua materna del arquitecto. Dice Perret que un arquitecto es un poeta que piensa y habla en términos constructivos. Y acá está esa vinculación que decíamos, que no existe una distancia entre esto que yo quiero hacer y el proyecto que finalmente puedo hacer, sino poder lograr pensar y hablar poéticamente, pero en términos constructivos. O sea, no perder esa voluntad poética, esa plaza cubierta, esto que decía Balmont, pero sí poder saber cómo puedo construirlo. Existe, entre muchos autores que hablan de la construcción en arquitectura, existe una idea común que pone en relación la arquitectura y el lenguaje. Esa idea, la referencia es que tanto en el lenguaje como en la arquitectura, lo que tratamos es de poner en relación unidades de menor complejidad para obtener entidades cada vez más complejas. Yendo a un ejemplo muy elemental, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, los párrafos forman textos, y así vamos creciendo en complejidad en la medida en que relacionamos unidades más complejas. Con la construcción pasa algo parecido. Sin embargo, lo que yo presentaba recién en relación al lenguaje, habla de una comunicación muy elemental. Si uno quiere hacer un uso literario del lenguaje, tiene que prestar especial atención, va a decir Elio Opinión, a la forma del relato. ¿Qué palabras uso? ¿Qué signos de puntuación? ¿A dónde van las comas? ¿A dónde van los puntos? ¿Dónde se adjetiva? ¿Antes o después? Ese uso literario es lo mismo que sucede en arquitectura cuando queremos hacer un uso poético de la dimensión constructiva. Y lo que nosotros vamos a poner en relación, en ese relato literario, si se quiere, no es otra cosa que cuestiones que manejamos acá de arquitectura, de construcción, vigas, losas. Peter Zumthor va a decir un sinfín de particularidades que tienen que configurar un todo con sentido. Y ese sinfín de particularidades son forma, espacio, materias, técnicas. Y ese todo con sentido, hasta ahora, no hablamos de la función. Dijimos, bueno, hablamos del espacio, hablamos de la forma, hablamos de la técnica, pero el fin último de nuestros proyectos es que sean espacios habitables. Entonces, y esa habitabilidad va a estar vinculada a una función que se desempeña en esos espacios. Para poder pensar el problema de la función en relación al tema central que estamos desarrollando, que es el de los sistemas constructivos y los procesos de diseño, ahí me interesa mostrar esta obra, que es el Hipódromo de la Zarzuela, construido por Eduardo Torroja y compañía en Madrid en 1935, que me parece muy claro cómo el sistema constructivo, la dimensión espacial, lo material, se articula en clave funcional. Fijémonos, estas son las gradas del hipódromo, lo que se ve acá, se ve mi cursor, mi mouse, ¿cierto? Sí, sí. Estas son las gradas que están cubiertas por este techo, que tiene 13 metros de luz, está apoyado en este punto y que está contrapesado con un voladizo más pequeño. Este es grande porque cubre las gradas y este es más pequeño porque cubre el pasillo de circulación. Como es más pequeño, se tiene que vincular al techo de las boleterías que queda por acá abajo a través de un tensor. Entonces veamos cómo en una relación de pesos, de elementos emboladizos,
de distintos elementos constructivos se configura ese todo coherente. Eduardo Torroja va a decir que los objetivos funcionales, estructurales y estéticos forman una unidad integrada tanto en esencia como en apariencia. ¿Y por qué va a decir esto Torroja? Porque finalmente, además de las cuestiones funcionales, aparece la dimensión estética, porque casi toda la obra queda como, de alguna manera, la imagen más fuerte de la obra es esta línea ondulante sobre el firmamento, cubriendo las gradas, que ¿cómo lo logra? En primer lugar, con un hiperboloide que logra cierta estabilidad por forma, pero además esa pieza, a medida que se aleja del apoyo, se va haciendo cada vez más esbelta. Entonces eso le permite alivianarla a medida que remonta vuelo, y por otro lado, que esa imagen de una línea, que todo el hormigón se vea desde lejos como una línea, está resuelto esencialmente por un requerimiento estructural, pero le permite dar el acento estético a la totalidad del proyecto. Nosotros hasta ahora hablamos entonces de espacio, de materia, de técnica, de función. Dijimos que todo iba configurando un todo coherente. Ese todo coherente, esa configuración que se va armando, no es otra cosa que el proyecto de arquitectura. Un proyecto de arquitectura, dice nuestro programa de cátedra, es una construcción racional, intelectual y anticipada de un futuro objeto material. Peter Zumthor va a decir que un proyecto sobre el papel no es arquitectura, sino únicamente una representación más o menos defectuosa de lo que es la arquitectura. Y esta idea de Peter Zumthor me hace pensar en este cuadro de Magritte, cuando Magritte dice esto no es dibujo una pipa, y dice que esto no es una pipa. Y aclara que no es una pipa, porque una pipa va a servir para fumar, y este dibujo no sirve para nada, básicamente. Entonces deja de ser una pipa. Esa provocación a mí me resulta bastante clara pensarle en cómo Zumthor habla de los planos de proyecto, o mejor dicho, de los dibujos. Porque después Zumthor va a decir que de todos los dibujos que los arquitectos producen, prefiere los planos de obra. Lo que está diciendo es que necesitamos dar un salto de los dibujos preliminares, de las ideas, de los bosquejos que insinúan una posible arquitectura, a un proyecto concreto, a una suma de planos que nos van a decir cómo construir ese objeto pensado. De las muchas definiciones que podemos encontrar acerca de qué es un proyecto de arquitectura, a mí me parece bastante clara una definición que hace otra vez Muñoz Cosme, quien integra, bajo la idea de proyecto, un deseo, un proceso y un documento. Y en relación a estos tres conceptos, el proyecto se transforma en un instrumento para concebir, es decir, tenemos alguna idea, esto que aparece acá, este croquis, esta maqueta, o sea, concebimos una idea, definimos una idea con precisión, mientras dibujamos vamos definiendo esas ideas imprecisas que tenemos en un primer momento a medida que dibujamos y dibujamos, dibujamos y redibujamos y hacemos el plano número versión 800, vamos definiendo ese proyecto. Y finalmente va a servir para transmitir, para que alguien más lo pueda ejecutar. Entonces decíamos que Zumthor completaba la idea del dibujo diciendo que de todos los dibujos que los arquitectos producen, prefiero los planos de obra. Los planos de obra son detallados y objetivos. Están dirigidos a los especialistas que dan cuerpo material al objeto pensado. No tratan ya de convencer ni de seducir, sino que se caracterizan por la certidumbre y la confianza. Parecen decir, esto será exactamente así. Y acá está esta diferencia, ¿no? Esta maqueta, este croquis, tratan de convencer y de seducir. Nos están contando que va a haber un bloque flotando, casi como lo que veíamos de Álvaro Siza, esta plaza cubierta enorme. Acá también va a haber personas caminando por abajo esta piedra. Bueno, eso trata de seducir. Este plano ya no, este detalle constructivo no quiere seducir a nadie, pero sí nos está diciendo con precisión dónde va el tornillo, dónde va la junta, dónde va la aislación, cómo son los plegados, cómo
para que pueda haber un salto a la ejecución real del objeto. Entonces, lo que nosotros queremos lograr a lo largo de este año es que ustedes se comprometan en este conocimiento, en esta posibilidad de saltar de esas primeras intenciones, de esa especie de formulación de voluntades que supone un anteproyecto, unas primeras ideas, a cantidad de planos necesarias y desarrollo de proyecto necesaria para que esas ideas puedan ser construidas. Y cuando nosotros decimos una enorme cantidad de planos, o cuando hacemos todo lo que hay que desarrollar en el proyecto, vamos a estar hablando de estructuras, cerramientos, determinaciones, de instalaciones, de carpinterías, y muchos otros etcétera que vamos a ir desarrollando en cada uno de los trabajos prácticos para poder avanzar sobre la definición del objeto pensado. Tadao Ando, iba a decir Peter Zumthor, pero no, la obra es de Zumthor, lo que quería tener a cuenta era un pensamiento de Tadao Ando que dice que para escuchar un susurro hay que apagar muchas voces. Y en ese sentido, esta obra, que es el Museo de Arte en Bregenz, logra esto que dice Tadao Ando de apagar muchas voces. Si uno ve este espacio interior, no sé si conocen esta obra, es casi toda la obra se cuenta, se presenta con hormigón y vidrio. Y todo lo que vemos todo el tiempo es hormigón y vidrio. Sin embargo, para esto, a la manera de Tadao Ando, se apagaron muchas voces. Este hormigón está lleno de caños que va a resolver las condiciones de confort hidrotérmico a través de un sistema de geotermia. Entonces, no recordaré la cantidad de kilómetros de caños que hay acá adentro para que esto esté confortable. En estas fotos no llega a verse, pero en algunos de los lados de estas losas hay una separación mínima entre las paredes, perdón, sí, entre los muros y las losas, para que el aire pueda circular de un nivel a otro. Estos cielos rasos de vidrio están vinculados al exterior, entonces van a permitir que ingrese la iluminación natural. Aparecen un montón de estrategias vinculadas a la estructura, la hidrotermia, las instalaciones, puestas en relación, pensadas de manera, digamos, interactuando para poder lograr el espacio deseado. Y en este sentido es que esperamos también que afronten el desarrollo del proyecto con una actitud creativa en cada una de las instancias. No pensamos un proyecto a nivel de bosquejos y después vemos técnicamente cómo lo resolvemos. O hacemos un proyecto y después se resuelve el legajo técnico. Eso no existe. En las disciplinas, en la cuestión disciplinar, el proceso de proyecto es un proceso iterativo, supone un ir y venir permanente en la toma de decisiones. Un poco Claudio lo decía en la presentación, cuando creemos que tenemos la estructura cerrada, resuelta, que todo se sostiene, nada se cae, todo funciona perfecto, empezamos a pensar las instalaciones y nos cae un caño de desagüe cloacal en el medio de una viga. Bueno, eso es hacer arquitectura. El desafío es cómo lo resuelvo. ¿Paso la viga por cualquier lado o pienso creativamente en cada una de las etapas a la manera de Peter Zumthor? Tratando de resolver secretamente los problemas o contándolos de determinada manera. Me da lo mismo que ese caño atraviese cualquier lugar, tiene que pasar por algún lugar en específico, viene a contar otra cosa. Todas esas preguntas que van a ir surgiendo a lo largo del proceso de proyecto, esperamos que las puedan, como decía recién, afrontar con una actitud especialmente creativa. Uno no es creativo un rato y después ya no, sino que todas las instancias de proyecto que suponen muchas idas y vueltas deben ser encaradas con esa actitud. Y para cerrar esta charla, quiero compartir una reflexión otra vez de Peter Zumthor. Hay tres ideas, Peter Zumthor, Sacristi y Tadao Ando, que me parecen que son bastante interesantes para poder tener así casi como mantra para enfrentar la que se viene. Peter Zumthor dice que el núcleo propio de toda tarea arquitectónica reside en el acto de construir y que en sus búsquedas de arquitecturas vuelve a vivir una y otra vez
esos momentos vacíos de opresión. A mí, cada vez que leo esto, me encanta pensar que Peter Zumthor siente momentos vacíos de opresión. Es una sensación propia de toda labor creativa, cuando creo que a todos los que estamos acá nos ha pasado de empezar a proyectar y sentir que no nos sale nada, que no nacimos para esto, que no va a salir nunca el proyecto. Hay una sensación ante el hecho creativo que puede ponernos en ese lugar como de desesperación por momentos. Sin embargo, está dando a decir que no se puede ser creativo sin información técnica, y Eduardo Sacriste, que no se puede proyectar con libertad sin saber técnico. ¿Por qué me parecen interesantes estas tres ideas? Porque lo que nos están mostrando los tres grandes maestros y que nos llegan con su obra y nos conmueven por la belleza, por este no sé qué que se habla en estética, esta cuestión atmosférica, intangible, si se quiere, que ofrece la obra de arquitectura, pero lo que nos están diciendo, esto se hace con saber técnico. Si no entendemos cómo funciona el hormigón, cómo que es un encofrado, cómo se desencofra, cómo se apilan las piedras o no se apilan las piedras, si nosotros nos entregamos de alguna manera a ese saber técnico y al compromiso de ser rigurosos, creo que Claudio lo dijo esta mañana, no sé si lo repitió a la noche, pero esto de que somos creativos, pero técnicos. Una cosa que hay pocas disciplinas que comparten tan fuertemente estas dos patas. Si nosotros nos entregamos al conocimiento de la técnica, seguramente la dimensión creativa o estética o atmosférica va a ser mucho más fácil de resolver. Esos vacíos de opresión van a ser mucho más livianos. Bueno, y para cerrar, eso esperamos, digamos. Si alguien llegó a esta charla pensando que cuando habláramos de sistemas constructivos íbamos a dar alguna receta, están en el lugar equivocado, pueden seguir corriendo ahora. Acá estoy. Lo que esperamos, vamos a detener la grabación.